Hola, hola, Latin Lovers. No me enteras, ese es un saludo que usan los de Un Corazón. ¿Sí se acuerdan? Original de tu parte. Es original de mi parte. Tenemos que buscar un saludo para nosotros. Tenemos que buscar un nombre para los que siguen Zion Radio. ¿Zion Lovers? No, muy le pido No, demos un tiempo, ¿sí? No saquemos los nombres así a chiripa. Después de 10 episodios no hemos logrado coger un nombre para nosotros, pero les damos la bienvenida otra vez. Ya hemos pasado por toda una temporada donde hemos hablado de redes sociales, de presión social. ¿De qué más hemos hablado? De problemas alimenticios, de familia. Cómo nos vemos, de familia, de amistades tóxicas, relaciones tóxicas, en fin, temas es de lo que hemos tocado. Y nos alegra muchísimo que estén viendo otra vez otro episodio de Zion Radio Podcast. Zion Radio Podcast, muy bien. Y hoy vamos a cerrar la temporada, porque es el episodio final de la temporada, con un programazo que está increíble, que creo que es algo que con lo que todos luchamos, pero que nunca nos atrevemos a decir. Yo diría que este es de los temas más tabú en el pueblo cristiano. Sí. Total. ¿Qué más, Santi? Yo siempre digo que Santi es indescifrable, uno no sabe lo que piensa. ¿Qué estás pensando en este momento? No sé. Uno no sabe, por eso se vuelve indescifrable. Lo dijo una psicóloga. Nos encanta verlos y traemos hoy a dos invitadas increíbles. Pues además estamos con Ana y con Santi, que ya los habían visto por ahí. Estamos con personas que tal vez algunos ya conozcan, a Mapi ya la han visto en algunas cápsulas, pero tenemos a Mapi Guevara y a Pau Cotrino, psicólogas increíbles. Gracias. Muy bien. ¿Cómo se sienten de estar acá? Emocionadas. Felices y emocionadas. Sabemos que va a ser un tema muy interesante. Nos vamos a bombardear con preguntas. ¿Oyen eso? Estamos listos. Y la idea es que si ustedes tienen preguntas también las puedan enviar ahí por YouTube, porque quien quita que hay preguntas por responder. Por responder. Episodio número 2. Continuará. Parte 2. Puede ser. Igualmente, antes de comenzar, queríamos hacerles como un disclaimer, como una advertencia, y es que puede ser un tema un poco denso, quizás un poco fuerte, ya que no es un tema como que es un tema que florece en la adolescencia, pero no estamos diciendo que hasta los niños pueden ser exceptos, se puede decir eso, como que excluidos de ese tema. Y sería chévere, chicos, que si están con sus padres lo puedan ver con ellos, porque hasta no solo los adolescentes, los jóvenes, sino hasta los papás deberían también saber de estos temas. Y para que si tienen alguna duda, creo que lo mejor, en vez de ir a Google a buscar, es preguntarle a sus papás o preguntarle a algún adulto o algo, para que despejen esa duda de la mejor manera. Así que... Total, creo que es el único programa en el que tenemos PG, control parental. Entonces, si hay un niño chiquito viéndolo, yo de ti paro un momentico, voy a tomar un vaso de leche, voy a papá y regreso. Con Oreo, voy al baño, hago la siesta. Hago la siesta y le pongo pie. No te olvides, vaso de leche, Oreo, baño, siesta y ahí sí nos vamos. Hoy vamos a hablar de porno ver, así se llama nuestro programa, es un juego de palabras, porno ver. ¿Sí? Tenemos a las psicólogas porque tenemos preguntas muy chéveres para hacerles de sexualidad, y vamos a dividir este programa en 3 partes que les vamos a ir contando, pero nuestro primer, digamos que segmento es pornografía. ¿Listo? Yo tengo una pregunta para ustedes ahorita. Santi y Ana van a hablar lo que quieran. Lo chévere es que tenemos perspectiva de un adolescente. Ella dice que no es adolescente, de una mujer ya casi adulta, pero que en inglés 18 tiene teen, entonces también sigue siendo adolescente. Y de 2 mujeres, ya una casada y otra que aún no, pero que pronto. Esperando en el Señor. Esperando en el Señor. ¿Qué es la pornografía, Mapi? ¿Qué es la pornografía? La pornografía es todo ese contenido que puede estimular el cerebro, que es un contenido sexual, explícitamente sexual. Luego entraremos a hablar un poco de los límites, porque hay cierto contenido que podría ser pornográfico, pero no ser explícitamente sexual, porque hablaríamos que habrían 2 tipos. Entonces, una más suavecita y una más explícita, que sería la que conocemos como el XXX. Esa sería la pornografía que todos conocemos, pero hay otro tipo de contenido que es mucho más blando, que también se convertiría en pornografía porque generaría una estimulación sexual. Más claro me puse. Y otra pregunta, esta para Pau, y es que ¿tú cuál crees que es, pues ahorita con la pornografía, que es algo que ya casi que es inevitable, hasta la pornografía hablando ya se ve en todas las series, en todas las películas, ¿tú qué crees que es la concepción que los adolescentes tenemos del sexo? Yo creo que depende mucho de su familia, depende en qué ambiente crecieron. Yo crecí en una familia que no es cristiana, por ende para mí era muy normal muchas cosas, que de pronto hoy siendo cristiana digo, por Dios, eso no, de pronto no era tan normal.
para muchos, digamos, para los que de pronto no conocen de Dios en este momento y no tienen como esa relación cercana con la idea de Dios, el sexo hace parte de una relación, ¿sí? Sea seria o no sea seria, hace parte de uno, conocerme a mí mismo. Hoy en día se habla mucho de que el sexo hace parte de conocerte a ti mismo y hace parte de cómo sumarle a una relación, punto, ¿sí? Nosotros ya cuando uno conoce a Dios y empieza a entender un poco más la visión que Dios tenía del sexo, entiende que el sexo está guardado obviamente para una parte muy específica y que nos permite, digamos, crear una relación mucho más cercana con quien sería nuestro esposo. En el caso de mi esposo. Pues, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, porque, o sea, bueno, es un tema, lo que José hace es un tema, ¿por qué es un tema tabú? ¿Por qué creen ustedes que es un tema difícil de hablar? Yo creo que por la concepción que tuvieron nuestros papás, me imaginaría que a futuro cada vez será menos tabú el tema porque imaginémonos nosotros como papás, va a ser un poco más sencillo nosotros hablarle a nuestros hijos de sexo, pero antes era algo que se estaba tapando, ¿sí? Claro. Uno no hablaba de sexo, uno no hablaba de ciertos contenidos o de ese tipo de relaciones en el pasado, entonces creo que ellos lo guardaron y lo siguieron guardando y lo siguieron guardando y nosotros no crecimos en ese ambiente donde se habló de eso porque a ellos tampoco les enseñaron a hablarlo, entonces por eso creo que cada vez se vuelve un tema tabú, pero esperaría que todos pudiéramos tener esa buena conversación con las personas adecuadas, que es la otra parte de la moneda y es hablar de sexo con las personas adecuadas nos ayuda a tener una imagen diferente de lo que es el sexo. Y yo creo que no solo el sexo, el tema de sexualidad se refiere a todo lo que tiene que ver cómo tú te relacionas con otra persona. O sea, nosotros vemos sexualidad y ya sexo. Y no necesariamente la sexualidad también es un abrazo, que no tiene que mal pensar, un abrazo con un amigo o una amiga es normal. O la menstruación. ¿Cuántas de nosotras, nuestras mamás nos explicaron el día que pasó en trauma? Y es entendible que nuestras mamás llegaba al baño y uno era como... Sí. ¿Y los hombres? Y todos en ese momento hacen, ¡oh! ¡No! Es algo normal, hace parte de... Pero nuestras mamás nunca les explicaron, por ende ellas tampoco supieron cómo explicarles a nosotras y así hacían muchas cosas. Me imagino que en el caso de ustedes, pues no sé, digamos, yo hablo mucho con mi esposo porque anhelamos poder ser unos papás diferentes, entonces nos cuestionamos. Y una de las cosas que él decía, a mí nunca me explicaron qué era una erección. Y yo sé que a los hombres les sucede porque están dormidos y se desperta venir una erección. Y uno es como, ¿qué caramba se está pasando? Y nuestros papás no saben cómo explicarnos eso. Entonces creo que estos espacios nos permiten también a nosotros aprender para que cuando ya seamos papás podamos más o menos saber qué hacer. Sí, porque yo estaba pensando que uno ni siquiera sabe cómo preguntar. Me pasó que cuando yo era adolescente, yo no sabía qué preguntar. O sea, yo me levantaba y uno decía, uy, ¿por qué mojé la cama? Y no era chichi. Pero uno no sabe. Entonces ahí uno dice, ¿cómo me puedo sentir en la libertad de preguntar? Creo que es algo muy, muy, muy delicado porque tenemos una mal concepción de que el sexo inicia, o que mi identidad sexual más bien se inicia cuando ya tengo 12 años y cuando ya siento que se me mueven cosas por dentro. Cuando inicia realmente la vida sexual de una persona no sé si la expresión es vida sexual, ¿cuándo inicio? Mejor dicho. Yo creo que desde siempre estás cultivando quién eres, ¿sí? Qué te gusta, qué no te gusta, frente a todo. Gustos, intereses y todo eso es sexualidad, o sea, la sexualidad es física, es mental, o sea, también cuando tú te identificas como mujer, también como te identificas como hombre, hace parte de la construcción de sexualidad. Entonces yo diría que desde siempre, desde los niños pequeños están construyendo esa sexualidad y llegan estos momentos en los que pues hay otro tipo de cambios más físicos que también se alinean con lo mental. Entonces, no sé, suceden este tipo de sueños y también pensamos que está mal. Entonces ahí está el concepto de sexo de antes de está mal. Me quedo callado. Debí pensar en algo, debí soñar con algo pasó, mejor escóndelo. Y creo que esa es una mentira que se ha levantado y es mejor escóndelo. ¿Te gustó algo que pasó? Escóndelo, tápalo, guárdalo y ahí está la mentira o el peligro que corremos con este tipo de temas. Sí, y yo creo que, por ejemplo, muchas veces, no sé, nos dicen como desde chiquitos, no, eso está mal y tal, pero no nos dicen el por qué. Y yo creo que ahí de pronto también radica el problema, porque claro, se genera esa duda y yo creo que ahí es donde el diablo ataca y dice, no se lo digas a nadie porque de pronto ¿qué van a pensar de ti? Entonces, porque está mal, nunca te dijeron el porqué de las cosas, entonces está mal, bueno, guárdatelo para ti.
y nunca terminan de hablar eso con libertad, con sus papás o con una persona con confianza. Exacto, y yo me acuerdo mucho que pues obviamente chiquita siempre, digamos, y he escuchado muchas personas que obviamente cuando llegan al tema de la pornografía es como obviamente empiezan a conocer cosas que no es el momento, pero una compañera me hacía caer en cuenta y me decía, la curiosidad que se me generó a mí por la pornografía fue por el simple hecho cuando mi mamá veía una película y había sexo y me tapaba los ojos, porque yo quedaba con la reacción de ¿qué están haciendo? Porque O sea, tú sí puedes verlo y no ¿tú yo. por qué sí lo puedes ver y yo no? Entonces ella me decía, yo llego a eso, pues porque para mí, o sea, yo sí quiero buscar mi manera de ver lo que están viendo, pero no lo encontré en una película donde hay porno blanco, sino una película XXX, ¿sí? Y yo también tengo como otra duda, y a mí a veces este tema me cuesta porque yo sé que el hombre es un poco... No, yo creo que el hombre y la mujer somos igual de candentes, ¿sí? Pero el tema es que siempre ven al hombre como el que sí lo puede hablar y la mujer es como, no, la santa, que a ellas no les pasa nada, ellas no tienen nada. Y... O sea, y siento que a veces hasta una mujer se siente hasta más atacada de yo no lo puedo decir ni siquiera, o sea, yo no puedo saber del tema y ni siquiera tengo por qué saber porque es un tema que yo no me identifico. Y Mapis, o sea, uno como, o sea, ¿por qué se genera eso? O sea, ¿por qué como esa diferencia entre hombre y mujer de por qué el hombre sí es más fácil para que lo hable y por qué para la mujer no? Antes de que tú respondas, Mapi, yo creo que vamos a escuchar a una persona hablarnos de qué pasa en la mente de una persona cuando consume pornografía, en la mente de un adolescente. Así que ya ahora Mapi acá, Mapi se va a cambiar y vamos a una cápsula que es intensamente qué pasa cuando consumo pornografía. Ya regresamos con esta pregunta que está bomba. Intensamente. Hablemos de sexualidad, el tema tabú. Es importante entender que la sexualidad es física, psicológica y espiritual. Ahora hablemos de algo y es la curiosidad. Cuando la curiosidad se despierta, buscamos ¿qué? Pornografía. Algo que nos estimule. Y es placentero, no podemos decir que no. Pero ¿qué pasa en el cerebro de un adolescente cuando tiene un alto consumo de pornografía? ¿Sabías que este placer y todas las situaciones placenteras activan el cerebro sin importar lo que éstas sean? Y se libera unos neurotransmisores que se llaman dopamina y oxitocina. Pero ¿qué pasa cuando hay demasiada estimulación y el cerebro se llena de esto? Pues se afecta a la corteza prefrontal. ¿Qué es esto? Pues lo que te permite tomar decisiones, lo que te permite inhibirte, controlarte, decir no, decir alto, decir para. Entonces cuando creemos que tenemos el control de ver pornografía, pues en realidad no. Nuestro cerebro está completamente estimulado y está lleno de un cóctel químico de neurotransmisores. Entonces es ahí donde caemos en una adicción. Funciona exactamente igual que otro tipo de drogas. La pornografía se vuelve una adicción. ¿Pero qué puedes hacer? Te estás preguntando, ¿te ha pasado? ¿Ves una imagen y algo sucede en tu cabeza? Te llenas de pensamientos y a su vez te llenas de culpabilidad. Y por eso es importante que lo hables con alguien. Primer tip, tienes que buscar a alguien con quien puedas hablarlo. No te puedes quedar callado. No es una lucha con la que uno pueda estar solo. Tienes que buscar a alguien de autoridad. No un amigo, no alguien que te va a decir, hágale. No, tienes que buscar a alguien de autoridad, con quien puedas hablar, con quien te sientas la confianza de que puedes abrir tu corazón. Y no te preocupes, todos en algún momento hemos luchado con pornografía o con alguna lucha en el área sexual. Entonces, 1, busca a alguien. 2, tienes que rendir cuentas, tomar pequeñas decisiones. Si el celular se vuelve tu enemigo número 1, sácalo. Puedes bloquearlo. Si es el computador, si es el televisor o si son cierto tipo de conversaciones, alto. Tienes que tomar decisiones intencionales, pequeñas y que van a dar un resultado, pero no inmediato. Tienes que entender que es un proceso. De esta lucha se sale, pero es un proceso. 3, entiende que Dios te hizo cuerpo, alma y espíritu. La sexualidad es física, espiritual y mental. Por eso no es una lucha que solamente se lleva en el campo físico o en la mente, también en lo espiritual. Lucha, ora, pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría y que te dé dominio propio. Wow, tremenda cápsula, Mapis, muy interesante. Sí. Bueno, continuando con la pregunta de Ana, pues ¿por qué a los hombres como que ese tema es más normal para hablar y las mujeres como que de pronto se sienten como, no, eso tú no puedes porque las mujeres no les pasa eso?
Yo creo que por un tema de estereotipos, ¿sí? Hay una cultura que ha favorecido estos temas y muchos más hacia el hombre y le ha refugiado, pero creo que la puerta es la misma. La puerta son las preguntas, la puerta es la curiosidad, la puerta son las dudas, y cuando golpea y uno abre la puerta de la pornografía, es allí donde se generan las dificultades en esta área, y pues que nos puede generar ese tipo de adicciones de las cuales hablamos en la cápsula y otro tipo de conductas. Yo acá tengo una pregunta, me perdonan la inocencia, pero justamente antes en backstage hablábamos con Mapi que para mí pornografía era simplemente ver la imagen de una persona en bola, o sea, desnuda. Y Mapi me decía, no, eso no es pornografía, yo no sé qué. Entonces, antes de que confundamos el término, cuando hablamos de pornografía, perdón, blanda, pornografía XXXXX, ¿qué es eso? Y cómo, porque acá hay una línea muy delgada, porque tampoco queremos que eso se lleve bueno, entonces ver imágenes no es pornografía, entonces voy a verlas. ¿Cuál es el límite? ¿Qué hacer, niñas? No, digamos, como decía Mapi, pues hay diferentes tipos de pornografía, pero también hablábamos backstage que es muy importante que cada uno de nosotros seamos muy conscientes de nuestras debilidades. Okay. Si yo sé que me acuerdo que Sebas nos preguntaba, va corriendo, saque de front sin camiseta, en la playa, y pues a mí no me da nada, pero de pronto a Mapi sí. Entonces Mapi sabe que esas escenas pues tienen que protegerse. Tampoco es que le dé, no, como, me parece interesante, de pronto a mí es como X, pero también depende Mapi, mucho. papacito. Sí. De pronto también depende mucho de nuestras luchas. Yo creo que uno debe ser muy honesto y poner esos límites muy claros. Entonces no es ser inocente, solo que tú tienes claras tus luchas y tú pones tus límites. Y creo que entre uno cada vez sea más honesto con uno mismo, es más fácil cuidarse de esta situación. Yo complemento con algo, y es la honestidad nos hace libres. Ser honesto, conocer qué sentimos, y cuando sentimos algo nuevo, parar y tener conciencia de eso que sentimos, porque a veces podemos sentir muchas cosas con la película, donde cada vez es más explícito las cosas. Los Instagram se llenan de mujeres en vestido de baño, TikTok, la chica, el TikTok o demás, y todo esto puede generar en mí ciertas cosas, y yo digo, ay, pero es solo un video, es solo una red social. No, yo tengo que, lo que decía Pau, entenderme, conocerme, y el conocerme me va a traer libertad para poder tomar decisiones y decir, lástima, esta TikToker no la puedo seguir, esta escena o esta película no la puedo seguir, y no es que a ver qué más pasa, porque ahí es donde caemos en otro tipo de situaciones que son mucho más complicadas, y lo que decíamos, se vuelven algo que de verdad en algún punto que creamos que tenemos el control, no podemos controlar. Nuestro cerebro está siendo estimulado, y ahí podemos perder el control de nuestras manos, y es más difícil salir de allí, pero se puede. Pero entonces estas imágenes no son pornografías, pero digamos ya hay explícito un erotismo, hay digamos esos pasitos pequeños que nos van llevando de pronto a entrar a ver cosas mucho más fuertes, que ya estamos hablando digamos de las películas pornográficas, donde son el acto sexual de diferente manera, con diferentes historias, o la pornografía blanda, que son las escenas de sexo que podemos ver perfectamente en las películas, donde de pronto no se ve casi, pero tú sabes lo que está pasando. Entonces, te empiezas a imaginarte. Exacto. No te muestran, pero igual tu cerebro ya se está creando, está añadiendo las piezas que faltan en el rompecabezas. Y cada vez vas a querer más. Eso pasa con la pornografía, y leía un estudio que dice eso. Como la curiosidad se aumenta, y el contenido que antes podía ser placentero deja de serlo. Y por eso es que necesitas más, necesitas cosas diferentes, necesitas buscar alternativas y opciones, y es allí donde pues necesitamos hacer la pausa. Yo creo que todo empieza como primeramente en la mente, donde pues lo que tú dices es que primero uno autoevaluarse como qué es lo que le genera a uno como esa excitación pues en ese caso, y como ser muy radical en esto. No, si yo sé que por ejemplo esto me hace como pensar en estas cosas, no, mejor no hago esto y ya, porque ya cuando pasa ya va muy avanzado eso va creciendo y va creciendo, y ya después es muy difícil pararlo. Entonces Pablo, él dice en la Biblia que llevemos estos pensamientos cautivos, llevemos estos pensamientos, pues debemos pensar todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que le gusta al Señor, y pues obviamente a todos nos surgen esos pensamientos, y el diablo siempre está atacándonos, pero es en ese momento cuando al primer ataque, parar ahí para que no avance y detenerlo ahí de una vez. Y si la pornografía nos lleva a algo más, ¿no? A algo que se llama masturbación, que yo creo que quiero que ahora pregunta, yo sé que está que se pregunta porque es un tema que pensamos que es solo de hombres, y en realidad no sé qué quieras preguntar ahí.
Primero definamos, para quizás alguien Las no cosas como sabe, son. quizás, Sí. ¿qué es masturbación? Ok, generarte placer a ti mismo. Puede ser a través de, bueno, ahorita hay un montón de vibradores en el caso de las mujeres o diferentes como juguetes, por decirlo así. Oh. Y es generarte placer a ti mismo desde tus órganos sexuales. Ok, listo. También pensaba, y esto más que todo era como el caso de otro amigo, con el que una vez hablé del tema, y él me decía como desde el momento en que pues uno, como que él entra como al tema de la masturbación, él dice soy una persona que me excito así, o sea, todo me excita así, muy rápido. ¿Y qué hago? O sea, Uy, sí, no. abro una puerta, pero la quiero cerrar, o sea, ¿qué hago? Porque me excito fácilmente, veo una niña que me parece linda y de una siento todo, que se me pasa todo hasta el dedo gordo. O me abrazan y ya O siento sea, de me todo. abrazo y ya literalmente estoy ahí sufriendo porque siento de todo, como qué hacer, y no solo en los hombres, en las Todos. niñas, o sea, todos. Yo le explicaría de alguna forma, y es que nuestro cerebro con la repetición, ¿sí?, de ciertas conductas marca un camino. Entonces pensemos en que uno está en una trocha, ¿sí?, y por una bicicleta anda y anda y anda y anda y anda. Pues el camino queda marcado en la trocha. Lo mismo pasa con nuestro cerebro y con este tipo de conductas que son de masturbación, ¿sí? Son de autoplacer, ¿sí? Te complaces a ti mismo con este tipo de conductas y exploraciones. El camino se marca, se marca, se marca, se marca. ¿Es más fácil caminar en este camino que en la trocha? Sí, es más fácil. Porque queda marcado, porque ahí queda marcado el camino. Entonces, cualquier cosa que inicie ese camino, así sea un hola Santi, ¿cómo estás?, para él ya hay un camino marcado. Entonces es mucho más fácil. Por eso, ¿cuál es la idea? Borrar ese camino. Tratar de dejar ese camino o tomar otro camino, ¿sí? O dejas de caminar por ese que ya está o empiezas a construir otro camino. Y es lo que nos decía Santi con límites, decisiones radicales y empezar a cambiar tu mente. La mente es el campo de batalla. Pero el reto es cuando esto ya se vuelve un hábito, ¿no? Y ahí empezamos a entrar a hablar de adicciones y es todo un tema en nuestro lindo cerebro con todo el tema del placer, porque obviamente el placer genera que tú quieras volver a sentir eso. Y el problema es que cuando ya la cantidad de pornografía que vemos, obviamente unido con la masturbación, no es lo suficiente, como decía María Paula, ya ver este video no me genera lo mismo que me generaba hace una semana, entonces voy a buscar algo más, de pronto, ¿Fuerte? Más fuerte, Más bien. porque ya no voy a sentir el mismo placer como lo sentía antes, entonces tengo que buscar algo más. Y mira, en este caso, bueno, a él lo excita tan rápido, pero ya llega un punto que las personas ni siquiera se excitan. Wow, Y tienen, no sabía. entonces digamos, tienen, no sé, con su novia o viceversa, su novio, y ya ni siquiera la relación con su pareja logra tener efecto, pero ya es porque lleva muchos años en un juego en el que su No sabe cuerpo qué ya se hacer. acostumbró. Y ya el estar solo con su novia o con su novio no le va a generar el mismo placer. Y es muy fuerte porque es desaprender. Ok. ¿A quién es fácil desaprender? Para nadie. Es un reto muy grande. Yo creo que es importante también que sepamos qué dice la Biblia sobre la masturbación, ¿no? Y por eso que vamos a hacer otra vez una pausa para que Mape vaya a tomar cafecito. Y vamos con David Masilo, con David, que nos va a decir qué dice la Biblia, el novio de Ana, enfoque en Ana, qué dice la Biblia sobre la masturbación enfocado en el lado masculino, y ya hablamos también de las mujeres, así que ya volvemos. ¿Cómo defender qué? Vamos a hablar de la masturbación, una práctica la cual la sociedad la ha venido normalizando a tal punto que incluso se ha vendido como algo natural. Tanto así que la gente la llega a utilizar para poder llenar un vacío sexual o simplemente sentir un poco de placer. Pero vamos a ver qué es lo que dice Dios sobre esta práctica y también les voy a dar ciertos datos científicos que pueden reafirmar esta verdad. Bueno, primero, en la Biblia nunca se aparece explícitamente la palabra masturbación, pero yo haciendo este tema elegí un versículo el cual siento que se aplica demasiado y es 1 Corintios 6:16, la cual habla de cómo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cómo nosotros debemos de cuidarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que la masturbación tiene ciertos efectos dañinos sobre nuestro cuerpo. ¿Cuáles son? Bueno, de manera resumida, hay ciertos efectos como la depresión, disfunción eréctil y la falta de interés sobre
sobre ciertos proyectos o trabajos de los cuales estamos haciendo. ¿Por qué? Bueno, la masturbación hace que en nuestro cerebro se estimulen ciertos neurotransmisiones llamados la dopamina. Esta dopamina, a la hora de tener este placer o ser estimulada, llega a niveles tan altos que se puede comparar incluso con el consumo de ciertas drogas. ¿Esto qué hace? Bueno, este efecto se le llama el efecto Coulding. ¿Qué es lo que pasa con este efecto? La dopamina llega a tales puntos que el cerebro tiene que neutralizar esos niveles de dopamina, generando efectos como el desinterés y la búsqueda de poder llegar otra vez a esos niveles de dopamina. Entonces, cuando las personas entran en esta adicción de la masturbación, empiezan a sentir una mayor búsqueda sobre cosas diferentes porque lo que originalmente veían de pronto ya no los llena. Esto puede agraviarse a consecuencias tan grandes como incluso personas llegar a cometer crímenes sexuales sobre otras personas por el hecho de que la pornografía y la masturbación ya no los llega a llenar con esa dopamina que tenían antes. Ahora bien, ¿qué otras cosas dañinas pueden afectar a nuestro cuerpo con la masturbación? Una de ellas es la falta de desinterés. Este experimento de bajones de dopamina que se dan en nuestro cuerpo también se lo aplicaron a otros seres vivos como los ratones. Los ratones, al tener estos bajos niveles de dopamina, veían que eran tan desinteresados sobre sí mismos y sobre el estado de su cuerpo que morían de hambre porque no buscaban su propia comida. Esto también puede verse afectado en tu propósito con Dios, puesto que la masturbación genera tal desinterés y tantos niveles de dopamina sobre ti que las demás actividades se van a ver como algo aburridas y obsoletas, algo que de pronto no te sirven para la vida. Y esto se convierte en una adicción. Esto me acuerdo de un versículo en 1 Corintios 6:12, el cual habla que nosotros debemos de saber que hay cosas que vemos que podemos hacer, mas no nos van a hacer un bien. Pero más abajo de ese versículo habla de que estas cosas no nos dominen. ¿Por qué? Cuando esto se vuelve una adicción, nos aleja de nuestro propósito en Dios, ya que genera un desinterés. Los niveles de dopamina hacen que simplemente busquemos la masturbación como una manera en la cual nosotros podamos distraernos o sentirnos de cierta manera completos, haciendo que las demás actividades sean como algo más y pasen a un segundo plano en nuestra vida y nos desenfoquemos del propósito que tiene Dios en nosotros. Tremenda respuesta. Creo que este tema es un tema que tiene mucha tela para cortar. Nos va a tocar hacer la segunda parte en la siguiente temporada. Se echaron otra vez a Mapa y a Pau, pues hacemos con eso y arrancamos con eso nuestra nueva temporada. Pero nos quedamos con una pregunta que tú querías hacer. Sí, y es que, bueno, eso es lo que decías de desaprender, como eliminar lo que hemos aprendido. Una vez leía en un artículo que básicamente las imágenes pornográficas o lo que uno llega a ver con el tema del porno, relaciones sexuales, duran mucho tiempo en eliminarse de la cabeza, ¿sí? Y obviamente he escuchado que pues el artículo decía que eran por ahí unos 30 años, ¿sí? Y obviamente dimensiona, son 30 años de DL, sigo pensando esto, pero la vez pasada escuchaba a Itiel Arroyo diciendo, yo ya no me acuerdo de ninguna imagen. Y es como, ¿qué hago? O sea, en esos momentos, yo sé como sí abstenerme, pero a veces abstenerse no es la mejor solución cuando uno recuerda ese tipo de cosas, como, ¿qué hago? No. Bueno, yo sé que Dios salva y sana. Digamos, yo tengo personas muy cercanas que han estado en estos procesos y me ha tocado acompañar a estas personas muy de cerca, demasiado. Y que he aprendido. Uno, pues yo creo que con lo que hemos hablado ya uno puede de pronto identificar, changos, creo que mi hijo está pasando por eso, o uy, Pau, creo que estoy metiéndome en este camino y sin darme cuenta estoy empezando a no poder parar de ver estas situaciones. ¿Qué hago? Primero, yo creo que levantar la mano y buscar ayuda. Yo sé que uno en nuestras iglesias dice como, no, qué oso, yo soy el líder, yo no puedo decir eso, o que dirá mi pastor, pero créanme, esto es tan común dentro y fuera del mundo cristiano. Es muy triste, pero hay un montón de estadísticas que demuestran que la cantidad de cristianos que han visto pornografía es casi la misma a una persona que no cree en Dios. Wow. Y esto es muy grave porque, como decía María Paula, entre más nosotros creamos que somos los únicos que estamos pasando por eso y lo mantenemos escondido, pues el diablo va a tener más poder sobre eso. Entonces, primero, levantar la mano. Mira, créeme que hay un montón de centros, de, no sé, empresas, institutos que nos pueden ayudar. Yo conozco uno que es Libres en Cristo, que yo he hecho los procesos con las personas que les digo muy cercanas y han sido procesos muy lindos, pero depende de ti. O sea, depende mucho de la que la persona quiera. Okay.
wow, ¿qué hago si mi hijo no quiere? ¿Qué hago si mi hijo no lo identifica como un problema? Creo que primero el reto es llevarlo a eso. Y no vamos a ser como, eso está mal, pao, pao. No, toca lograr que su corazón y su mente lleguen a entender que eso le está haciendo daño. Ya si la persona lo identificó, arranquemos el proceso. 2, sí, Dios sana y amo la historia de Tila Arroyo, pero también tenemos que ser sinceros que el proceso de cada uno es totalmente diferente. Y habrán algunos que nos toque luchar con eso toda la vida. No significa que Dios no me salvó, no me sacó de ahí, pero va a ser como ese talón de Aquiles o ese aguijón que habla Pablo. Yo acá les hablo, mi aguijón es la depresión. Genéticamente yo tiendo a la depresión, siendo psicóloga, lo sé. Entonces yo debo ser consciente de eso, debo cuidar de mi corazón, debo estar muy atenta a mis señales cuando yo puedo estar cayendo en una depresión. Es lo mismo con los hombres o con las mujeres que están pasando por este tema. Yo saber que si sé que esto no me hace bien, entonces cierro Instagram por un momento, o por ejemplo hay muchas personas que le dan como el password o todo a alguien como que para que pueda estar revisando sus cosas. Uno dirá, uy, tenaz. No, pero si tú sabes que tú eres débil en eso, pues uno necesita pedir ayuda, obviamente con la persona correcta. Sí, lo resumiríamos en eso, en poder rendir cuentas, hablarlo con libertad, ¿sí? Poder buscar a alguien que nos pueda apoyar en esto, tomar pequeñas decisiones porque sí se puede. Sí, si tú quieres cambiar, se puede cambiar. Y eso es muy importante y lo que dice Pau y yo lo quiero recalcar, es un proceso. Es un proceso que empieza con una decisión, es un proceso que empieza con una convicción. Papás, si lo están viendo, oren por el corazón de sus hijos. El único que los puede convencer es el Espíritu Santo, es el único que les va a poder decir, esto está mal, esto te va a hacer mal, no solamente ahora, sino en el futuro. Y también todos los que nos están escuchando, pensemos que las decisiones de hoy afectan nuestro futuro y todo lo que decidimos hoy va a afectar nuestras relaciones en el futuro, la forma en la que vamos a estar con nuestra pareja, y todo esto puede tener consecuencias. Entonces es una decisión. Empieza con una conversación con alguien a la que le tengas confianza, que sea de autoridad, que puedas abrir tu corazón, que sepas que lo va a proteger y que lo va a cuidar. 2, toma decisiones. Si tienes que borrar cuentas, bórralas. Si tienes que sacar el celular o bloquearlo hasta cierta hora, hazlo. Bloquea el celular hasta cierta hora. Saca tu computador. Si tienes televisor y dices, no, estas películas porque son las 11 de la noche, mis papás están acostados, ya tengo mucho más fácil acceso, hazlo. Pero también algo que a mí me pasaba es ese tipo de conversaciones. A veces no medimos las conversaciones con otras personas y nos sentimos invadidos. Y es la misma conversación la que puede traspasar nuestros límites, traspasar nuestras cercas. Y nos llenamos la cabeza de tantas cosas que tenemos que hacer un alto con las amistades, con las conversaciones que tenemos. Pero creo que la Biblia nos dice claramente y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Y creo que esta es la verdad es que es una lucha, pero se puede salir con ella. Dios te creó con una sexualidad, entonces Él no es ajeno a tu sexualidad. La sexualidad es física, mental y espiritual, entonces tienes que batallar en cada uno de los ámbitos. Mental, tienes que empezar a pensar en lo que piensas, no decir no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto porque piensas más en esto. Si yo les digo no piensen en un elefante rosado, no piensen. Usted lo piensa y es lo primero que viene a su cabeza. Entonces no nos neguemos a pensar en algo, sino lleguemos a un momento en que le decimos pausa, Espíritu Santo, mi mente está llena de imágenes, o veo a esta persona y digo, uy, ¿qué hago? Estoy pensando de más, ayuda. Necesito que en este momento vengas y me ayudes con este pensamiento. Y luego en el mundo físico y espiritual van a suceder cosas como en tu mente y en tu cuerpo. Y yo quiero agregar algo, o sea, la decisión, después de esa decisión creo que es importante orar y reconocer eso como un pecado. Pues porque si no hay arrepentimiento, pues el corazón igual no va a querer cambiar. Y otra cosa también, lo que tú decías, o sea, tampoco se trata como de no voy a ver, me abstengo, porque eso a un momento llega de tanto abstenerse y ¡pah!, explota y baila. Yo creo que es importante que cada vez, primero, no perdamos el tiempo, porque la palabra de Dios dice también que los tiempos son malos, y es importante que estemos siempre conectados con el Señor. Mientras más tiempo pasemos con el Señor, yo creo, más dejamos de pensar menos en eso. Y sí, o sea, cambiar hábitos, no estar como mucho tiempo sin hacer nada, buscar otras actividades, cambiar hábitos que de pronto nos llevan a cometer el pecado, pues,
y nos llevan a tener esos pensamientos, las amistades también, muy importante eso, y estar conectado con el Señor, conectado, y yo creo que eso Yo sí quería es muy importante. añadir algo ahí, y es muy importante lo que tú dices, cuando tú pasas tiempo con Dios, Dios va a reestructurar como ese camino que decía Mapi que dejamos ya muy establecido, y él va a empezar a borrar y te va a empezar a dar una visión, te va a dar una claridad de hacia dónde coger, vas a entender la importancia de la soltería, vas a entender la importancia, no es decir, es triste, y ese es un tema que queremos tocarlo en algún momento, porque muchas veces vemos la soltería como algo no tan bonito. La importancia de esperar hasta el matrimonio, de entender el sexo como un regalo de Dios que está guardado para dos personas que se van a amar un montón. Pero si tú todavía tienes desfigurado eso, pues va a ser muy difícil el proceso. Entonces lo que más anhelo y lo que dice Santi es súper claro. Cuando tú empiezas a acercarte más a Dios y empiezas a preguntarle, Dios, enséñame a verlo con tus ojos, es mucho más fácil. Vamos a hacer ya una última pausa y vamos con la última sección, y es qué dice la Biblia sobre la masturbación y sobre toda esta área, pero desde la perspectiva de una mujer. Vamos a escuchar a Carlos Rodríguez y nos despedimos porque se nos acabó el tiempo. ¿Cómo defender qué? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama The Defenders. Mi nombre es Camila Rodríguez y hoy les voy a hablar acerca de una verdad que nunca sabemos cómo sustentar, y es el tema de la masturbación. ¿Qué piensa Dios acerca de la masturbación? Bueno, les quiero contar que según la Biblia, lo que dice Dios acerca de la masturbación es que el autoplacer no debería estar en nosotros. El placer, claramente Dios sí lo inventó y lo podemos hacer, pero cuando estemos casados con nuestra pareja. Porque estamos sustentando como esta verdad, y es porque cuando nosotros nos masturbamos tenemos pensamientos que no vienen al caso y no son buenos pensamientos ni son pensamientos que nos construyan a nosotros. Entonces lo ideal es que nosotros pues no hagamos cosas que Dios no nos mandó a hacer, sino que seamos luz para las personas y luz en nuestras vidas. Entonces, mujeres, recuerden que tenemos que cuidar nuestra salud, nuestra mente y nuestro corazón. No hagamos cosas que de verdad no le agradan a Dios. Chao. A mí me parece tremendo todo lo que hemos hablado en este programa, y hablamos con Santi que uno queda con ganas de mucho más. Sí. Ahora vamos a hacer parte hasta la 20. Pero como se nos acabó el tiempo, lastimosamente, vamos con una sección que se llama Highlight, y es Pau y Mapi, si pueden resumir en una frase, en un highlight de Instagram, el programa, ¿qué dirían? Changos. Corte. Yo diría que es importante ver las cosas como Dios las vio y las creó. Si yo logro entender por qué Dios me creó así, por qué Dios me creó con sentir placer, porque es que Él lo creó, no es malo, voy a aprender a disfrutarlo de la mejor manera. Yo no me arrepiento de haber llegado virgen al matrimonio, creo que fue la decisión más bonita que pude haber tomado, y lo veo hoy en día en el matrimonio, ya casi 4 años de casado. Yo lo resumiría en que mis luchas, mis dudas, mis preguntas, mis curiosidades, si los llevo a la fuente correcta, pueden traer verdad, y la verdad puede traer libertad. Y también diría, las decisiones de hoy pueden afectar tu futuro y puedes construir futuro desde hoy. Así que no nos dé miedo ser débiles, que no nos dé miedo ser vulnerables. La Biblia dice que el poder de Dios actúa en nuestra debilidad. Cuando yo se levanta la mano y digo no puedo solo, ahí el Espíritu Santo hace algo maravilloso. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren que hablemos más del tema, pueden escribirnos a sionradio@sionschool.edu.co, o también por YouTube. Nos encantaría seguir hablando del tema mucho más. Hagamos ruido en redes sociales y esperamos a la Pau y Mapi para una próxima. Esto fue todo por hoy, pero no solo por él, sino por esta temporada. Nos vemos el año que viene, y de verdad les damos gracias por estar pendientes. Compartan este podcast con cualquier persona que lo necesite, porque este podcast creo que va a traer libertad. Amén. Así que de verdad esparzamos la palabra de Dios y disfrutemos la vida y la sexualidad, que es un regalo de Dios. Gracias, niñas. Gracias, chicos. Chao. Chao. Está bien.